Bueno, estamos acá con Pacho Quiroga, que nos concedió gentilmente una entrevista, nos ha recibido acá en su casa. Bueno, para charlar un poco sobre sus cosas y bueno, algunas cositas técnicas que también le vamos a preguntar. Vamos a arrancar preguntándole, bueno, sobre su tipo de entrenamiento actual, en qué consiste, para qué te estás preparando. Mira, básicamente yo arranqué esto de lo que es la locura de un deporte de resistencia por allá por los años 89, donde había pocas competencias y bueno, a través de unos amigos y compañeros empezamos con triatlón, lo poco que había, entonces empezamos. Arrancaste con las tres disciplinas ya. Sí, arrancamos, principalmente combinábamos entre lo que era bicicleta, lo que era pedestrismo. Y bueno, esto me llevó a que el gustito ese que le empecé a tener, largué el fútbol, que hasta los 17, 18 me di cuenta que era muy malo el fútbol, entonces tenía que apuntar a otros lados. Empecé con windsurf, hice un montón de deportes. Y bueno, las primeras experiencias fueron dedicadas principalmente en combinar, más que nada esto de bicicleta, de trotar, de nadar, junto con el profesorado de educación física, donde primero hago los 4 años, digamos, lo que consiste en aquel entonces que era el profesorado de educación física, después hago la licenciatura en educación física, fuimos junto con una compañera ahí, Leonora Manchagabore, recibido los primeros licenciados en educación física de acá de San Nicolás. Me especialicé mucho en lo que es entrenamiento, dado que me fui dando cuenta con los diferentes deportes que no era bueno en nada, entonces digo, bueno, vamos a apuntarlo en ir haciendo experiencia y estudiar para poder aportar a todos aquellos que necesiten de algún asesoramiento. Claro, a partir de la experiencia propia por ahí. Sí, pero agarrando los libros. Yo soy de ese convencido de que la ciencia ya inventó todo. Nadie se puede dar el lujo de decir, bueno, mira, yo paso por encima de la ciencia y no. Si vos vas acompañado de la lectura, del estudio y junto con las experiencias propias, obviamente se enriquece todo. Pero acá hay una gran bibliografía a nivel internacional donde ya está todo inventado. Y bueno, me fui especializando, haciendo cursos de entrenamiento, simposios, congresos, creo que tengo más cantidad de horas en este tipo de especialidad que en lo que fue el profesorado y la licenciatura. Bueno, ahí donde me inclino de lleno a todo lo que es entrenamiento, mis primeras experiencias fueron el de compartir, digamos, junto, de no largar el de ser un atleta amateur, como siempre lo fui. He hecho de maratones, carreras de pedestrismo, de aventura, de triatlón, duatlón, agua abierta, carrera de natación, mountain bike, de ruta. He pasado por tetratlones, pentatlones, qué sé yo. Me he aburrido de correr un montón de cosas a través de todos estos años. Y bueno, como siempre digo, no, obviamente que trofeo he conseguido, pero siempre me tiro para abajo. No vean acá un atleta, a mí siempre me gusta ver, sí, que consideré que soy mucho más bueno asesorando y tratando de ayudar a un atleta en todo lo que necesita, porque me dediqué a hacer estudio y compartir, digamos, también toda la experiencia, la poca experiencia que pude tener. Y bueno, arrancó todo de la mano con fútbol de regatas. Tuve 13 años en regatas trabajando en fútbol y en el profesorado de educación física. Apenas me recibo de profesor, me llaman para una materia que es fútbol. De ahí engancho la otra materia que quedó vacante, que era la de entrenamiento. Entonces empecé a dar estas dos materias, paralelo a que entrenaba el plantel de primera de ahí de regatas. Gracias a Dios nos ha ido estupendo, bárbaro, y bueno, en muy lindas campañas. Llega en el básquet profesional de regatas, llega un técnico muy conocido, Sergio Lobeja Hernández. Sí. Entonces
En ese momento buscaba un profe para el equipo y se arriman de la subcomisión de básquet y me dicen, ¿no te animás, Pacho? Le digo, mira, básquet creo que empecé a los 6 años y dejé a los 8. La única experiencia de básquet que tengo. Y lo del profesorado, que fue, obviamente, en un profesorado de educación física uno tiene todas las materias de deportes, handball, vóley, atletismo, natación, entonces uno tiene que rendir todas las materias combinado con esto de entrenamiento, aplicar lo que es pedagogía, didáctica, son todas materias y ciencias que después, hilvanadas y amalgamar lo que es entrenamiento y esta parte de ciencias aplicadas, uno puede llegar digamos, a considerar al atleta puro, ¿no? A asesorarlo, a ver de qué forma uno puede desarrollar todas sus cualidades, o la del atleta que estamos hablando. Entonces, bueno... fue un buen momento también ese sí, regata. Sí, de regata, una campaña muy linda. Sergio Hernández hace la primera, un año estuvo únicamente y llegamos a cuarto, quinto puesto de la Liga Nacional, compitiendo con el mejor Boca, el mejor Atenas. Bueno, Sergio se va, estudiante de Olavarría, yo me quedo acá, me pide a ver si quiero ir, todo, y digo, no, mirá, sinceramente no tengo ganas de irme así afuera. Aparte, con algunas referencias, uno va averiguando en los clubes a ver si pagan bien, no, al día, no, y bueno. Entonces digo, no, me quedo, más vale acá, que estoy bien con fútbol, con el profesorado, con básquet, estaba con fútbol, básquet, el profesorado más algunos atletas que entrenaba. Así que estaba mi cupo completo, más el gimnasio que tengo, y bueno, y era full time a todo eso. Pero Sergio me dice, dame una mano, ¿te animás a hacer la pretemporada? Bueno, le hago la pretemporada antes que la que arranco con regatas en básquet, entonces le dejo todo preparado a un profe de allá de Olavarría, hago la pretemporada y sigue todo como mi metodología de entrenamiento, entonces le enseño todo, le dejo todo y cada tanto lo iba a supervisar, o sea que esto poca gente lo sabe en el entorno, únicamente lo más allegado mío, nada más que pasó tantos años y no pasa nada. Pero yo entrenaba 2 equipos a la misma vez, profesionales de la Liga Nacional, ¿viste? Sí, porque prácticamente le dejaste todo el plan, así que era, claro, si entonces ahí. Era comunicación permanente y yo iba, lo evaluaba y paralelamente tenía también a regatas, o sea, regatas me volcaba full time y ello era part time y lo ayudaba el profe de él. Esto nunca visto. O sea, yo me animé así porque me lo pidió el técnico, pero por ahí no quise decir nada en ese momento porque capaz que pensaban, te está jugando 2 puntos. Y podía haber una mala persona ahí de regata. Y yo por eso fue que ellos decidieron arrancar la pretemporada mucho tiempo antes de que arrancase la de regatas, entonces me hicieron caso en todo, estaban dispuestos a seguir las normas que yo, y bueno, me fue fantástico a estudiantes de Olavarría. Después regata también, siguió algunas buenas temporadas, iba alternando. Cuando Sergio cumple un ciclo de 2 años, 3 ahí en Olavarría, yo seguía con lo mío, entre todo esto que estamos hablando, fútbol, deportes varios, el profesorado y el gimnasio. Sergio firma para Boca y en ese momento me llama, venite, dale, bueno, y entonces me voy para Buenos Aires. Estamos casi 2 años y medio, casi 3 ahí con Boca Juniors. Nos fue bárbaro, estupendo, creo que van a pasar muchos años para lograr en 2 años creo que logramos de 8 campeonatos 6, Copa, la Liga Nacional, Copa Argentina 2 veces, Liga Sudamericana 2 veces, el Top 8 también. Qué sé yo, sí, fue un gato con mucha inversión, hubo de parte de Boca en ese momento, sí, y apoyo al básquet. Cuando nosotros caímos a Boca, hacía 7 años que no salía campeón Boca, entonces era, y después compartir, imagínense, yo futbolero también, compartir ahí con Bianchi, que lo veía todos los días, claro, los entrenamientos y todo, bueno, o sea, yo lo veía, pero lo veía de acá a 2 metros. Y bueno, fue una experiencia lo de Boca extraordinaria, seguía entrenando gente. Bueno, decía que sale lo de la selección argentina y bueno, tuvimos una gran gira por todos lados, anduvimos por
Brasil, República Dominicana, China, Malasia, anduvimos, bueno, la verdad que fue muy lindo sí, todo, la posibilidad de conocer atletas de la elite, digamos, jugadores que venían de la NBA, no, bueno, esto fue extraordinario y conocer, digamos, uno fue, obviamente que uno no desmerece, pero de una ciudad del interior, así como somos nosotros, y aparecer en esos lugares, viste, era medio como un choque muy grande. Claro, muy grande. Encima tuve la suerte de casi estar 6 meses ahí internado en el CENAR, donde estuve con la sub-17, que sale campeona sudamericana, estuve con la sub-19, estuve con la sub-21, que también la sub-19 tenía un mundial que se organizaba en Mar del Plata, la sub-21 también encara para otros lados, que creo que fue para Mendoza, no me acuerdo bien el campeonato que hizo en ese momento, la mayor obviamente, que salimos de gira por todos lados. Fue atrapante, ¿no? Todo esto, la NBA viene con un programa, la NBA tiene 2 programas, uno es Without Borders, que es Sin Fronteras, y ese programa que tienen de reclutamiento de juveniles, que lo tienen junto con la marca Nike y demás, lo hacen en diferentes países del mundo, bueno, como Argentina traía la chapa de que era medalla olímpica, entonces vienen al CENAR y reclutan 50 jugadores de toda Sudamérica, yo lo evalúo los 50, esos 50 que evalué, tengo los datos ahí, extraordinarios, que son jugadores que hoy están en las selecciones de todos los principales seleccionados de los países latinos. Bueno, la pasé espectacular. De ahí estuve un año, bueno, en lo que es la selección argentina y partimos, hice tantos técnicos conocidos en los diferentes seleccionados, donde, bueno, gracias a Dios, tengo un ofrecimiento de Chile, de una universidad, la Universidad de Concepción. Esta está catalogada entre la segunda, tercera de Chile, está la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. Son muy poderosos, digamos, en lo que es infraestructura, en lo que es la cantidad de facultades que tienen profesionales, ¿no? Y bueno, tienen fútbol y básquet profesional. Un técnico, Guillermo Narvarte, me ofrece si quiero ir al equipo profesional del básquet. Bueno, le digo que sí, la verdad que era un ofrecimiento muy lindo, muy cómodo, pude trabajar muy tranquilo, salimos campeón también varias veces, gracias a Dios, nos fue bárbaro. Quedé con una relación muy bien con la Universidad de Concepción, la sigo teniendo, casi 4 años ir y volver, preparar, hacer pretemporada, además. También estuve en fútbol profesional con ellos. Entre medio hubo un paréntesis ahí en el año 2007-2008 y me llaman de Venezuela, donde otro técnico también, ahí, bueno, estuvimos en el equipo de Trotamundos. Trotamundos es un equipo muy famoso de Venezuela, un equipo muy poderoso, y bueno, nos fue también muy bien, volvimos. Paralelamente con todo esto, yo siempre entrenando en mis viajes y todo, entrenando esos maratonistas, esos ciclistas y demás, siempre entrenándolo. Por aquel entonces, cuando yo estaba con regatas, fútbol y demás, había agarrado muy en serio un entrenamiento casi profesional de elite con Facundo Tisi, donde salió campeón argentino 2 veces, una vez individual y otra vez por relevo. Entrené un equipo que lo toma él, que era el equipo Univega de Buenos Aires, y salió campeón también regional, todo nos fue bárbaro, íbamos a todas las carreras. Bueno, estaba metido en un montón de cosas así, siempre en entrenamiento, la parte de preparación física. Y bueno, y hoy estoy acá y sigo entrenando un montón de gente, gracias a Dios me va bárbaro porque cada vez más gente confía en mí, y bueno, yo a su vez esa metodología que tengo de tratar a las personas, a estos atletas, por ahí hay veces me preguntan, bueno, pero yo soy casi profesional o no, profe, ¿qué dice usted? ¿Qué sé yo? Si me permiten, no por matar a un atleta y comparar, no me gustan las comparaciones, pero el atleta profesional es aquel que vive del sueldo de ser deportista.
que alimenta a su familia, que alimenta, digamos, todo, y por lo tanto es un margen muy amplio el de cuidado físico, el de entrenar meticulosamente el doble turno, la alimentación, el descanso, y en esto yo soy, imagínense, preparado con todo esto, lo que es la parte de entrenamiento. Soy muy creyente en que cuanto más variable uno controle, menos margen de error. Entonces, pero esas variables, ¿cómo se controlan? Y bueno, se controlan siempre y cuando uno haya estudiado esto, si no es imposible. Es como querer hacer una casa y no tener noción de cómo se hacen los cimientos y después van los ladrillos. No tengo ni idea si es así el orden, pero o ser ingeniero y no soy ingeniero, o sea, me parece que en la parte cuando uno trata el cuerpo humano en movimiento, hay que saber de esto porque se corren muchísimos riesgos, sino de cometer errores. Esas variables no las podemos controlar, entonces llegamos a la conclusión de que este asesoramiento, sea mío, de cualquier profe o médico y demás, ¿no? Y uno termina viendo al cuerpo humano como una máquina cuando uno se mete bien en el deporte. Bueno, se compara muchas veces con la máquina. Por eso yo digo, entre ser profesional y ser amateur, primero pongamos esta diferencia. Uno vive, o sea, a veces el alto rendimiento tiene estas cosas. A ver, ¿cómo puedo decir esto para que no caiga ni demasiado mal ni demasiado bajo? Pero cuando un deportista profesional está jugando algunas finales o se está jugando, no sé, en los Juegos Olímpicos algún tiempo y demás, no es que vale todo, o sea, se entiende esto, no es que vale todo, se sabe que hay un doping, que claro, bueno, todas estas listas de todas estas cosas no se pueden consumir porque esto salta en doping y bueno, los preparadores físicos y eso son los primeros que están en contra de todo esto. De ahí que uno no puede ser dueño de la persona en sí y estar durmiendo con la persona para saber, esto tenemos ejemplos de un montón de atletas donde a veces sucede que caen en este tema del doping y bueno, no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de otra parte que es, hay veces se juega infiltrado, hay veces se juega, son todas cosas que hay veces sabe que se juega un contrato, se juega no sé, una medalla, se juega, y esas son las diferencias del profesionalismo con el amateurismo. El amateurismo, si vos estás con una lumbalgia o estás con una contractura, un desgarro de algún lado, todo, parar, sí, no pasa nada. Me explico, en esto el deportista profesional pierde mucha plata, entonces está la plata de por medio. Lamentablemente es así. Sí, porque vive de eso. Y claro, cuando yo estoy hablando de hay veces se cometen cosas que uno como preparador físico puede estar de acuerdo o no, pero son cosas que hay veces la autoriza todo un cuerpo médico también, todo un cuerpo técnico, todo un cuerpo de dirigentes, todo con el sí del deportista y demás. Si el deportista, qué sé yo, a mí, yo soy de una personalidad muy así. Y si a mí el deportista me dice, Pancho, pará, si hago esto, ¿me puede? Y si yo sé que le va a hacer mal, se lo voy a decir igual. ¿Me explico? A mí no me interesa de salir campeón, no salir campeón, conseguir la medalla, no. Se lo voy a decir igual. Pero bueno, estas son las diferencias. Entonces, cuando caemos muchas veces a mucho de las consultas, hay veces que uno recibe, y bueno, trato en lo posible de no aburrirlo con todo lo que es el lenguaje técnico, ¿no? Entonces, acostumbro a primero, un atleta viene y me contacta vía mail o por teléfono, entonces, ¿cuál es el paso primero? Trato de citarlo a tomar un café, algo, cosa que me cuente, a ver, cuáles son sus experiencias. Las expectativas. Qué objetivo principal, qué misión tiene principalmente, qué objetivos a corto y mediano plazo para conseguir esa misión que piensa dentro de un año o dos. Y bueno, trato de recaudar mucha información, después intercambio, yo acostumbro a mandar cierta información para que me conteste, entonces empiezo a abrir una carpeta en mi computadora y guardo todo eso individual de ese deportista, empezamos a evaluarlo, o sea, con tiempos, con demás, empiezo a saber un poquito más, bueno,
cuáles son sus defectos, sus virtudes, cuáles son sus fortalezas y debilidades, sus objetivos, ¿no? Qué tiempo, qué disponibilidad horaria tiene para todo este entrenamiento. Entonces, toda esa información la guardo y cuando me pongo a planificar, acostumbro a planificar un mes, donde trato de dividir, generalmente cuando son estos deportes de resistencias, en diferentes intensidades y volúmenes. Esto tiene que ver con diferentes áreas funcionales. Estas áreas funcionales son por dos vías, aeróbicas y anaeróbicas. Dentro de la aeróbica hay como unas 5 y dentro de la anaeróbica también, pero ciertos deportes como estos de resistencia, la parte anaeróbica casi no existen, la otra sí. Nunca se debe entrenar siempre al mismo ritmo y el mismo volumen. Los entrenamientos tienen que tener una buena variabilidad, digamos, para no aburrir a ese atleta, pero también me tengo que fijar si trabaja o no. Si trabaja tal vez de camillita y está pedaleando todo el día y bueno, quiere correr triatlón y bueno, le voy a bajar el volumen de ciclismo y le subo un poquito el de pedestrismo. Bueno, una persona que está todo el día quieta y trabaja pocas horas, tal vez 6 horas y puede entrenar mucho, pero esas 6 horas sentado sé que le voy a arruinar bastante los músculos posteriores, va a tener que hacer también todo un trabajo de compensación en gimnasio y demás, porque va a tener que trabajar los músculos agonistas y antagonistas, si no él siempre va a tener problemas de contractura. Las mujeres decía, son muy diferentes del entrenamiento de los varones. Hay que tener en cuenta el ciclo menstrual, hay que tener en cuenta, en esto hay veces... Esa musculación. También, pero la mujer es muy, muy diferente al hombre una fisiológicamente algo parecido, pero en algo que pocas veces se puede definir. Si lo definimos en lo lunfardo, es muchísimo más maricón un varón que una mujer. La mujer puede tolerar mucho más el dolor que el hombre, por ejemplo. No. Y esto no se puede explicar, no se puede poner un aparatito y decir no, porque por ahí salta un hombre, no, ¿cómo me decís si yo me aguanto esto? No estamos hablando de eso. Si yo me aguanto correr 60 kilómetros, la mujer no llega ni a 40, no estamos hablando de eso porque tu masa muscular es diferente, tu capacidad pulmonar también, siempre el varón tiene más de esto. Claro. Pero yo estoy hablando de cuando aparece una dificultad. Claro. Ejemplo, lo voy a poner en la práctica, así. Cuando el varón tiene una discapacidad, una contractura, algo enseguida se está comunicando conmigo, con el entrenador. ¿Qué puedo hacer? Tengo una contractura. La mujer hay que estarle al revés encima. ¿Estás segura que está bien todo? Porque en el momento que te avisó se rompió. Se bancó todo. Entonces, estas cosas hay que tener cuidado con las mujeres. Las mujeres, hablaba de ese periodo menstrual, cuando hay un pico de estrés, sea de entrenamiento, combinado con el trabajo, la familia y demás, muchas veces desaparecen los periodos menstruales, donde pueden llegar a descalcificarse mucho, casi como una mujer posmenopáusica. Entonces todos estos temas tengo que estar al tanto, porque directamente al médico, a que te haga análisis, te evalúe bien el médico y va a tener que someterte a aumentar el hierro, a bajar el volumen y la intensidad del entrenamiento, etcétera, etcétera. Como también puede llegar a suceder, comparado con los varones, el varón por ahí tiene más cantidad horaria de trabajo y yo entreno personas para Ironman donde trabajan 12 horas, por ahí 10 horas. Hay veces cuando doy los entrenamientos digo, no, ¿cómo hacer para...? La verdad que yo como preparador físico, obviamente fuimos de menor a mayor, de lo más fácil a lo más difícil, pero llega a un momento que tienen un estado físico que se lo pide el cuerpo y sale también y hace las cosas y puede disfrutar de un Ironman. Y yo digo, madre mía, si yo me pongo en la piel de este muchacho, no sé si lo podría hacer. Pero bueno, así como yo por ahí pongo la diferencia de lo que es un profesionalismo de un amateurismo, un montón de veces he puesto ejemplos de muchas personalidades amateurs que he tenido en estos equipos que he estado profesionales que ganan millones y se quedan con la boca abierta. Cuando yo le digo, mirá, yo he tenido una persona que labura así, igual hace todo, y todos los días, y tantas horas. Bueno, esto es lo fantástico. Hoy en día
Se calculaba hace un montón de años, estoy hablando año 92, por ahí, 8% de la población, hablando en Argentina, de la población en Argentina, sea en una ciudad, transferirlo después a donde quiera, que hacía actividad física regularmente 3 veces por semana. Hoy estamos en un 18%. Ese 18%, por ahí creemos que es un montón, y es muy poco todavía. Y sí, ¿no? Es un número bajo. Pero por eso hay una tremenda demanda, o sea, demanda de que la gente salió a la calle, fue al gimnasio, al club, a todos lados, a moverse, empezó caminando, ahora trotando, ahora quiere por más, quiere pedalear, ahora quiere por más. Y la oferta, empezaron a haber ofertas de competencias, donde estas ofertas todavía no dan abasto, porque el ejemplo está, las principales ofertas de competencias mundiales, como es el Ironman, el medio, arranca la inscripción y se cortan menos de 2 días. Las principales competencias suceden así. Entonces, los gimnasios tienen cada vez más gente, pero uno hay que ofrecerle permanentemente más variabilidad de todas de estos tipos de ejercicios. Entonces se van cambiando el nombre, pero básicamente termina siendo lo mismo, pero hay que sumar cosas porque la gente busca entretenerse también. Y bueno, es todo un desafío para los preparadores físicos y profesores de educación física de estar atentos en todas estas cosas. Lo lindo de esto es que hay veces la diferencia entre un atleta, estamos hablando de amateurismo, y un atleta siempre me refiero a, puede ser nadador, ciclista, maratonista, lo que quiera. La diferencia entre un atleta que se entrena solo a un atleta que está asesorado por un profesional, y bueno, para mí, no es porque quiera vender, vayan a cualquier profe, no tengo problema. Pero hay una diferencia muy grande. Lo que a mí le conté desde el año 89 hasta ahora, me sucedió de ir a ensayo-error, probando con un montón de cosas durante, no sé, lo que a mí me llevó a agarrar la técnica de bici en mountain bike y bajar una montaña y poder correr el transmontaña, por así decirle, o ir a nadar y de la nada empezar a hacer hincapié en la técnica y poder nadar una carrera de natación o de aguas abiertas, o poder correr y la diferencia entre correr en el llano, en la calle, que correr en arena, que correr en montaña, que bueno, todas estas cosas. Lleva un montón de tiempo de experiencia que por ahí se lo borra. Entonces, exactamente. ¿Qué es la diferencia entre entrenar solo y entrenar asesorado? Es esto. Uno, quizás, en 3 meses un alumno mío logra tener un conocimiento de su propio cuerpo y experiencia lo que yo conseguía en 10 años. ¿Me explico? Claro, Entonces, claro. ¿Por qué? Porque lo voy a asesorar, no, mirá, la entrada en calor así, esto allá, la alimentación va por este lado, durante tantas horas, primero esto, después lo otro, tenés que eliminar si estás consumiendo estas cosas, tenés que inclinarte más a que los regenerativos tenés que cumplir. Estas áreas funcionales que yo te doy no están sacadas porque yo soy inventor y tengo la varita mágica. Hay veces me preguntan, pero ¿por qué dan esas cosas y nadie la da? Y bueno, yo la estudié, pero esto ya está inventado, no es que estoy inventando cosas. Estas áreas funcionales van de acuerdo a tu test. Tu test marcó esa variable medida de numérica que tenemos ahí, a mí me da en una posición que estás vos, donde a partir de ahí yo empiezo a sacar los cálculos de cada área funcional. Esa área funcional, nosotros tenemos que entender que el cuerpo es muy sabio, por eso lo nombraste como máquina, es la máquina más perfecta y todavía el hombre no inventó una máquina tan perfecta como el cuerpo. Es que hay que saber escucharlo también. Claro. Entonces, porque a veces da alertas, da mensajes. Pero, ni hablar, pero también está el conocimiento. Empezá a escuchar lo que te dicen porque ya está inventado, ya está investigado, está probado, no es que estamos inventando. Entonces, hay 3 vías principalmente en esto del entrenamiento, 3 vías energéticas, yo digo, y es cuando uno consume hidrato de carbono, y esto hidrato de carbono, algunos dicen hidrato de carbono, bueno, no transforma en glucosa,
Esto es muy diferente a lo que es la proteína, por otro lado y demás. Pero supongamos, el hidrato de carbono para resistencia, ¿estamos de acuerdo que es lo principal? Sí. Bien, empecemos por ahí. Bárbaro. Pero fíjense cómo se comporta dentro del cuerpo después, una vez que uno come esa pasta o esa... El arroz. Exacto. Entonces, en la intensidad, yo salgo a pedalear o salgo a correr y demás. Hay tres vías. Esa glucosa que entra, cuando va por la vía glucógeno hepático, que sería la número 2, yo digo 1, 2 y 3. Glucógeno muscular, que es la que está en el músculo. Glucógeno hepático, la que está en el hígado. O la glucosa que está en el torrente sanguíneo, ¿no? Pero esa es la que se consume más rápido, digamos, Claro, el azúcar. por eso vamos a ir así. La número 1 que está en el torrente sanguíneo, esa uno la consume, va a una intensidad baja, la combina con ácido graso libre y por eso se habla de esta área funcional que generalmente es regenerativo o subaeróbico, donde el cuerpo va a intensidades bajas. Realmente, uno dice, profe, me aburro tan bajo. No, andá, porque eso te va a lograr mucha capacidad, cada vez más resistencia, más capacidad, porque el cuerpo se va alimentando del torrente sanguíneo y de los ácidos grasos libres. Bien, cuando subo un poquito la intensidad, un poco más, entonces empieza a trabajar el glucógeno hepático. ¿Qué pasa? Eso hidrato de carbono que tomé, el hígado fue agarrando, lo fue guardando y ahora voy largando al torrente sanguíneo porque me está pidiendo, ya no consumo tanto de ácido graso libre porque le estoy pidiendo al hígado que me largue glucosa, ¿no? Bien, cuando hay una intensidad muy incrementada, pero muy incrementada, muy rápida, tal vez son intensidades cortas, porque no hay mucha energía, es la que uso directamente de músculo. El cuerpo no hace tiempo a pedir ni al torrente sanguíneo, menos al hígado y demás, y uso lo del músculo. Pero eso es una energía muy cortita. Entonces, estos tres tipos de energía se deben entrenar. Yo no puedo entrenar una. Generalmente, el pecado que se comete es siempre entrenar a fondo, se dice, ¿no? Y yo entreno siempre potencia aeróbica o dentro de lo que es glucógeno hepático y muscular y nunca la otra. ¿Qué sucede con esto? Yo siempre voy a estar rápido, pero para lo cortito. Cuando me alargan la distancia, muero. No, voy para atrás. Entonces, tengo que entrenar todas estas formas de cada uno. ¿Por qué? Porque yo entreno la forma de ir a baja intensidad y cada vez tener más resistencia. Yo entreno a una media intensidad y voy combinando entre tener capacidad y tener potencia. Yo entreno a alta intensidad pero volúmenes cortitos. Entonces tengo cada vez más potencia aeróbica, más capacidad, más mix de las dos cosas y esto a la hora de correr me olvido de todo. Voy. Hay un momento en que, bueno, estas tres energías se terminan. O no, por más que uno tenga el entrenamiento que tenga, bueno, esas reservas en algún momento se termina, que es el famoso muro al que se encuentran los maratonistas de 42 kilómetros. Bueno, ¿qué es lo que pasa en ese momento y después de ese momento? Que es un gran misterio para muchos que por ahí no lo hemos experimentado. Bueno, esto es muy buena pregunta. Esto tenés... ¿Por qué? Porque estamos hablando si es una persona muy bien entrenada, es una persona, digamos, casi profesional, amateur, una persona que por primera vez experimenta lo que es un maratón de 42. Va a pecar de no saber administrar su energía. El segundo caso tiene la experiencia de cómo administrar sus energías. Y el primer caso, el profesional, su energía la administra, le puse el ejemplo antes de lo que es un profesional, la va a administrar al límite todo el tiempo. O sea, al límite de quedarse sin energía. O sea que puede evitar ese problema del muro una persona bien entrenada. Sí. Sí. Y una estamos hablando de amateur o profesional, sí, la puede sí. evitar. Sí, porque hay forma de hacerlo. Vos tenés durante toda, digamos, la preparación, tenés asesoramiento de cómo alimentarte bien y demás, cómo alimentarte horas antes de la competencia. 24 horas antes, 48 horas antes, es muy importante, cómo hacer la mezcla para vos estar rico en fuente energética, cómo aflojarle el entrenamiento para estar muy sano y muy fuerte para lo que vas a hacer. Mucha gente llega con fatiga a una competencia. Hay muchos que creen en un tipo de entrenamiento que es vaciarse completamente de glucógeno, Sí. Hacer muy intenso y comer poco. Sí. Es como que se vacía completamente y después se llena de golpe 2 días antes.
Es una forma de entrenar, pero hay que tener mucho cuidado porque estas metodologías de entrenamiento hay que interpretarlas bien en qué momento la tenés que hacer. Lo que vos decís se hace, pero hay que saber muy bien cómo hacerla y con quién hacerla. Si estamos hablando de personas, como te dije antes, personas que laburan muchas horas, que tienen familia, que no podemos experimentar estos métodos de entrenamiento porque son para élite. Y esto es la variación. Pero ¿qué sucede cuando uno larga en la pregunta que vos hiciste? También hay cómo ingerir y cómo vos tomar. recomendás el uso de geles energéticos. Sí. Hoy en día eso no es que lo inventaron porque sí. Entonces, aparte que está inventado hace años. Tuve la suerte de estar en Cabo Cañaveral y ver todo desde el año 67 ahí en la NASA, cómo experimentaban con diferentes alimentos a los astronautas, y esto de gel existe hace años. Lo que pasa es que sale al mercado bajo una marca primero y después la copiaron otras y hoy en día lo utilizan todos los atletas. Pero así como están las bebidas energizantes, bueno, hoy en día, tal vez antes te podía quedar sin energía. Hoy si estás bien asesorado no te puede pasar, porque ya vas muy bien preparado para estos casos. Hay atletas de élite que tal vez por no perder tiempo toman menos agua y tal vez el competidor o el amateur lo quiere imitar en estas cosas. Y está mal, porque ese atleta, como le dije, está jugando al límite con su cuerpo y él sabe que si entra. Ejemplo, esto sucede mucho en ciclismo. Cuando hay una carrera que dura aproximadamente para uno de élite 1 hora 30 y para la masa de los ciclistas 3 horas. ¿Me explico? El de 3 horas debe llevar sí o sí un camelback o algo, porque no le van a alcanzar hasta la mañana para hidratarse. Bien. El primero, como es la mitad de tiempo casi que el otro, va a llevar una cada mañana. ¿Cuál es el error que se comete? Yo te pongo de ejemplo así. Normales, todos quieren imitar al primero, error total. ¿Me explico? Bien, en lo que es alimentación igual, hay veces hay atletas que dicen, no, me llevo un solo gel, entonces lo quieren imitar, no, yo llevo un gel porque el primero salió primero porque llevó un gel, no, nada que ver, no, entiendan así, cada cuerpo es diferente, entonces vos tenés que ir sintiendo que cuando te vas quedando, se dice que cuando se tiene sed, ya está. Sí, el cuerpo ya está en proceso de deshidratación. Claro. Cuando se tienes hambre, ya es tarde. El cuerpo ya agotó todas las reservas que tenía. Hay un momento en que el cuerpo se consume a sí mismo, empieza a combustionar tejidos y estamos hablando de ultra resistencia. Sí. Ultra resistencia, sí. Hay veces, miren, esta es una pregunta que me han hecho, a ver, no quiero matar a los organizadores de eventos. Una cosa es ir por las vías, porque vieron que uno corre 10 kilómetros y quiere ir por 15. Corre 15, yo estoy hablando del amateurismo, va por 21. Terminan de 21 y voy por el de 42, profe. Termina de 42 y quiere ir, voy por el de 60. Termina de 60, ahí de 100, profe. Entonces, yo me río y digo, mira, a ver si nos entendemos. Una cosa es, yo te quiero un atleta para toda la vida. Hablamos un ratito del caso del doctor Galicia. Ojalá todos llegaríamos como está el doctor, espectacularmente a esa edad y corriendo espectacularmente, siendo un atleta, a esa edad. Pero parece que hay gente que quiere, o sea, se va de mambo, ya tiene una ansiedad y una locura encima, que quiere hacer, entonces mutilar el cuerpo. Ahora, si vos querés mutilar el cuerpo, bueno, ya mi asesoramiento de nada sirve. ¿Por qué hablo de esto? Porque pocos atletas pueden sufrir lo que sufre a veces esta cosa. Cuando uno me dice el Ironman, el triatlón fue inventado también porque el cuerpo está en forma horizontal haciendo un esfuerzo con poca presión y después combina en forma sentado, estar haciendo un esfuerzo con menos grupos musculares y después combina nuevamente todos los grupos musculares para hacer una tracción, digamos, durante un plan y soportando la presión y más. Esas 3 combinaciones están perfectas. Si uno las quiere invertir, que lo han querido hacer, no se puede hacer, se corre peligro inclusive de matar a una persona. Si uno quiere, ¿por qué el triatlón? Preguntas inocentes que con mucho uno la responde.
¿Por qué no se hace el triatlón al revés? Porque si uno corre y después de correr agarra la bici, no es lo mismo correr 42 y agarrar la bici y hacer 180. Ahí cambia, los músculos ya están muy agarrotados de esa forma, el impacto causó que tuve que coordinar de una forma muy estresante el cuerpo. Entonces voy de lo más intenso a lo menos intenso. Y natación es, con ciclismo y pedestrismo, es como una escalerita, la han inventado perfectamente. Imagínense ustedes, correr 42, hacer 180 y bajar sin nadar. Es un peligro tremendo, me agarra un calambre y se ahoga todo. ¿Me explico? Entonces está combinado perfectamente. Estamos hablando de una competencia casi 12 horas de promedio, 13. Y uno dice, pero si hay gente que corre 13 horas, pero no corre solamente, combina 3 disciplinas, es diferente. Ahora, si vos querés correr 100 kilómetros, 200, ir por los 48 horas, todo, cuidado. Es para muy pocos atletas eso, muy pocos. Yo te preguntaba lo de los tejidos porque es común por ahí ver a los fondistas que son muy flaquitos. Bien, pero muy buena tu pregunta. Existe el somatotipo. Uno cuando evalúa sin antropometría, yo tengo la gracia de haber hecho los cursos y tener nivel 2. El nivel 2 hay que presentar algunas investigaciones y demás. Sin antropometría es una ciencia que estudia toda la morfología humana. Son 42 mediciones del cuerpo humano que se hace de un atleta, generalmente en estos casos, y se divide en 5 componentes: masa muscular, masa adiposa, masa ósea, masa de piel y masa residual. Residual sería todo lo que es líquido y todo lo que es, digamos, vísceras. Masa de piel se sabe que es piel, masa ósea, todo lo que es óseo. Masa muscular, toda la masa muscular. Masa adiposa, todo lo que es grasa. Bien. Entonces, se inventó muy bien hecho una somatocarta. Para uno que lo entienda, es como un triangulito. Entonces, de acuerdo a esas 42 mediciones, uno califica en un lugar u otro, ¿no? Está en una de las puntas, dijimos que es un triángulo. En una de las puntas es el endomórfico, mesomórfico y ectomórfico. A medida que uno va para el ectomórfico, es el biotipo de deportista que es muy flaquito y muy musculoso, muy magro, con ausencia de tejido graso, de tejido adiposo. Cuando uno va más hacia el medio, pero de la mitad para este lado, es ectomesomórfico o mesoectomórfico. Son cuerpos generalmente como los futbolistas y demás. Cuando uno va más para el endomórfico, aparece más la grasa, digamos. Sí, porque hay gente que apareció como un fenómeno de gente que es flaca, pero que tiene más grasa que masa muscular. Exacto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo primero estoy para que uno, ya la ciencia inventó todo, por eso. Como le decía, 42 mediciones y uno califica, o sea, le tomo a usted las 42 mediciones, a usted también, y los dos van a calificar diferente ya a simple vista como lo veo. Pero ahí les engaña a la simple vista el ojo clínico. Entonces, yo puedo tener una modelo como cualquiera de las que conocemos o vemos en la revista, y son tan flaquitas que tienen una masa muscular muy pobre y una masa adiposa muy alta, a pesar de ser tan flaquita. ¿Me explico? No tiene que ver la apariencia. Y yo veo un rugby, un cuerpo, un ejemplo como ese, y digo, qué gordo, y sin embargo tiene una masa muscular muy alta y una masa adiposa muy baja. Le puse los dos ejemplos, digamos, atípicos, cuando uno se guía por vista y se puede confundir. ¿Me explico? Bien, vayamos a los Juegos Olímpicos. Uno se sienta a mirar los Juegos Olímpicos y vayamos al atletismo puro y exclusivamente, el correr, no pongamos ninguna otra disciplina. Uno ve el corredor, tanto mujeres como varones, de 100 metros, definan el biotipo. Una masa muscular gigante. Mucha fibra. Gigante. Una masa muscular que parece en físico-culturista, ¿o me equivoco? Sí, no, bien. Verdad. Vayamos a la de 200 metros. Igual o un poquitito menos. Vayamos un poquito más, a la de 3000 metros, 1500 metros. Ya cambia. Es magro, se le ve bien marcado el cuerpo, pero baja la masa muscular. ¿Me explico? Vayamos a la de 3000 metros, se empieza a afinar. Vayamos a la de 10.000 metros, se empieza a afinar más todavía. Y vayamos a la de 42. Sí. El biotipo, estas mediciones, hay investigaciones hechas en todos los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, cuando un atleta yo le tomo esa medición y califica acá,
ahí me da qué tan lejos está o no del biotipo ideal para ese deporte. ¿Me explico? Tal vez son jóvenes que se acercan a hacer, ejemplo de esto, se acercan a hacer natación, ¿no? Y por ahí califican con un biotipo que está lejos de natación. Por ahí le digo, mira, si vos con los tiempos que tenés, si vos te dedicás a hacer pedestrismo, quizás sea mucho mejor en pedestrismo que natación. Armstrong, más allá de todo lo que pueda pasar y demás. Pero Armstrong primero fue todo triatlón, natación, después triatlón, y después vieron que tenía tanta condición en ciclismo que le dijeron, no papá, vení acá, tu biotipo de masa muscular tiene que bajar un poco y vos en ciclismo vas a volar. Bueno, de hecho, los americanos, si hay algo que son especialistas en saber reclutar los mejores atletas del mundo, son especialistas en eso. Si uno me dice dónde están los mejores científicos del mundo para el deporte, en Estados Unidos no. Están en la zona de la ex Unión Soviética, Ucrania, Serbia, Montenegro, Alemania, Italia, pero en Estados Unidos no. Si en Estados Unidos hay un científico, digamos, de lo que es deporte 100%, fíjense en los apellidos y van a ver que no les miento. Los apellidos son derivados de esta zona donde yo les digo, no son apellidos americanos. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, cuando uno dice, ¿dónde están las mejores investigaciones, las mejores, digamos, ciencia aplicada a lo que es deporte? A estos lugares donde digo, la ex Unión Soviética, Alemania, Italia. ¿Y dónde se explica por ahí entonces la diferencia que a veces tiene Estados Unidos en los Juegos Olímpicos? La tecnología aplicada. Son expertos en reclutar. En buscar talentos, digamos. Expertos. Claro. Tienen programas para todo. Vos sos inteligente y tienen programa de escuela para inteligente. Vos sos, mira, se decía que a Carl Lewis lo encontraron. ¿Se acuerdan de Carl Lewis, el velocista? Sí. Lo encontraron corriendo, jugando el béisbol. Más o menos era uno más de béisbol, pero corriendo de base a base, y dije, sacalo urgente y llevémoslo a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces hay veces, esto me da risa, porque hay veces cuando me tiran algunos tiempos que yo le tiro a mis atletas, alumnos, entonces me dicen, profe, no sé si lo hice bien o lo hice mal, tuve tal tiempo. Mira, si tuviste tal, lo hiciste mal, ya me doy cuenta en los tiempos. Si vos tenés estos tiempos, andá preparando la valija y vamos derecho a los Juegos Olímpicos, los próximos Juegos Olímpicos. Me explico, para exagerar un poco, pero son muy buenos en reclutar. Vean cualquier deporte, la NBA es un gran ejemplo de eso. Reclutan los mejores de todo el mundo. Y en lo que es, se obsesionan en cada deporte tener... ¿Por qué? Porque donde apareció uno de 16 años en la zona de Europa, en nuestra zona y demás, que está corriendo bien, no está nadando bien, venga que tiene universidad, señor, tienen todo, nacionalizado estadounidense y listo. Ya que estamos y mezclan la raza, obviamente la raza negra tiene una gran ventaja en digamos, cuando uno analiza anatómicamente y fisiológicamente, empieza a encontrar diferencias donde dicen, ¿cómo no van a ser mejores? Ya que estamos con el tema geográfico, porque hay dos como grandes, no sé si misterios, pero lo que tienen los jamaiquinos en cuanto a velocidad y lo que tienen los keñatas en cuanto a fondo. A Safa Powell, vi que se le hizo una investigación, se le descubrió que tiene un músculo interno, que ahora no recuerdo el nombre, que lo tenía mucho más desarrollado que, bueno, comparado con otros competidores europeos. Y decían que se debía a que en Jamaica todo subidas y bajadas, y ellos entrenan desde chiquitos en ese tipo de terreno, y por eso han desarrollado ese tipo de musculación que le permite salir mucho más rápido y alcanzar otra velocidad con respecto a los competidores. No sé si vos viste algo de eso. Mira, lo que pasa que lo vi, sí, al igual que los kenianos que hablan ya es genético de ellos, pero si sabe cuál es la razón genética de esa resistencia. Yo primero te hago un poquito de historia de la que a mí me contaron y no la leí en ningún libro. Por ahí no, ojo que no quiero ir irrespetuosamente hacia ninguna etnia, me explico, ¿no?
Entonces, me cuentan una historia en Venezuela, un historiador, y me dice, profe, ¿usted sabía la historia de los esclavos? Mira, lo poco que sé, lo poco que he leído y lo que he visto en televisión, cosas así. Bien, los barcos, cuando iban a África y agarraban esclavos, estos esclavos bajaban de un barco y eran catalogados según los biotipos, que estuvimos hablando hasta recién. El biotipo musculoso, fuerte, todo, valía un precio. El biotipo que no mostraba mucho y demás, valía otro precio. El enfermo, el decaído, el desnutrido, el de poca masa muscular, o el gordo, difícilmente haya en esos lugares, en esa época, pero bueno, eran de otro precio. Bien, unos iban a Estados Unidos, ¿me explico? La mejor FASA. Los intermedios por ahí se lo debatían por ahí entre Estados Unidos y a su vez empezaban a bajar acá en lo que es Sudamérica. Argentina llega poco, Chile también llega poco, pero después más para arriba ya empieza a ver Brasil, Uruguay, Colombia, ¿no? Ecuador, Venezuela. ¿Y qué sucede? Reciben un tipo de raza negra de aquel entonces que al comparar los biotipos estamos hablando, no estoy hablando de otra cosa, ya tenían ventaja los que iban y tenían hijos y genéticamente iban desarrollándose, o sea, hicieron una separación dentro. Si a nosotros nos llevan a todos los argentinos y el día de mañana esclavos y selecciona a estos atletas, estos oficinistas y estos sedentarios, esto por un lado, esto por el otro, y claro que los mejores atletas van a terminar siendo los hijos de estos. ¿Me explico? Por lo tanto, hay una carga genética muy alta de lo que vos decís, ¿no? Por eso estamos hablando de más Centroamérica, que pudo haber justamente en esos lugares traer no tanto de bajo en biotipo, digamos, sino un intermedio. Después viene todo lo otro. ¿Qué culturas tienen? Justamente lo que estás hablando. La geografía lo ayuda, pero la cultura de ellos, de correr y demás, la tienen muy metida, muy incorporada, ¿no? Muy incorporado. La cultura nuestra por excelencia en un deporte, ¿cuál? Ya es el fútbol. El fútbol. Entonces no es el atletismo. ¿Me explico? O sea, mientras más gente se dedique a un deporte, más posibilidades de mucho más posibilidades. Esto es estadístico. Que vos siempre de una masa de 100 atletas vas a sacar 2 o 3 muy buenos velocistas, porque si lo evaluás y hacer biopsia muscular y demás, tienen más fibras musculares en porcentaje rápidas que el resto. Entonces, por eso está ese porcentaje y demás. Ahora, si vos a sacar millones, y obviamente que China hoy tiene un porcentaje altísimo de atletas, y uno ve China y dice, pero si China tiene 2.000 millones, o sea, o sea, me tocó vivir ahí en Beijing, estar casi 20 días y sinceramente, y uno no ve gente gorda, un ejemplo, y eso por su cultura de alimentación, ya del vamos, y son muy como la ex Unión Soviética, sometido a régimen estricto. Sí, ya pasan un límite casi de tortura. Entonces, uno puede estar de acuerdo o no en esas cosas, pero claro que sí. Ahora, si después comparamos, no nos vayamos a un extremo, ¿no? Pero si comparamos a Argentina, ¿por qué tiene tan pocos atletas que llegan a medallas olímpicas? Pero yo pregunto, ¿qué política deportiva hubo en los últimos 100 años en Argentina? Si cada vez que atacamos y en esto soy muy crítico, y me hago cargo y lo digo yo, con nombre y apellido, cada vez que agarramos un director de deporte de la nación, o es contador, o militar, o abogado, o nada que ver. O ahora, con mucha suerte, ex deportista. Pero hay un campo de diferencia con un científico en deporte. Pero no hubo un avance en el CENAR en estos últimos años. Y el avance que ha habido deportista ¿no hubo por ahí mayor presupuesto, más apoyo? Mira, es todo un tema porque no quiero hablar de lo que es Argentina porque si no
Es como que me brota. No, porque he escuchado. Uno quiere pelear en la política porque he pasado por ver en muchos lugares del mundo cómo tratan a un atleta, amateur o profesional. Y me da mucha rabia cómo tratan al atleta argentino, pero mucha, porque el atleta argentino que consiguió una medalla olímpica, hay que sacarle el sombrero porque lo ha hecho no contra viento y madera, ha nadado subiendo la catarata del Iguazú más o menos, porque ha hecho todo a puro pulmón, y la poca colaboración que pudo haber tenido y todo es cero. En otros países, cuando becan a un atleta, le dicen, vení querido, vos sos bueno, dedicate a entrenar nomás, yo te pago los estudios, yo te pago el departamento, yo te pago un sueldo, no te preocupes de más nada. Yo te hago atleta, yo como gobierno te hago atleta, porque vos me vas a traer una medalla, y de cada 100 que yo hago esto, voy a conseguir 2, como le dije antes. ¿Me explico? Ahora, si yo quiero lograr que políticamente se hable en todos lados de que tengo una política deportiva y hay 3 o 4 o 10 únicamente que estoy becando, no voy a llegar a ninguna medalla. Hay que becar en masa, ¿no? Y hay que becar con todas las letras, no becar de que te doy algo para ayudarte a no sé a qué. Con todas las letras hay que becar, porque así se becan en otras partes del mundo, ¿no? Y no solo en primer mundo, estamos hablando de Brasil, que está muy avanzado en esto también, y por eso tiene un montón de medallas más que nosotros. Y nosotros, para que lleguemos a eso, nunca lo vamos a llegar. Claro que llegamos con deportes de conjunto, de equipo, porque tienen sus asociaciones profesionales que lo bancan. Por eso el hockey, por eso el básquet, por eso el fútbol, por eso el vóley. Ahora, la sociedad... otros pobres atletas que consiguen medallas, como la náutica, como ahora el judo, como... Papito, sáquenme los sombreros, porque esos atletas, si hubiesen nacido en otro país, por Dios. ¿Y la sociedad estaría de acuerdo con que el Estado aporte mayor presupuesto a los atletas, decís vos, o...? Mirá, yo en esto, te soy sincero... porque viste cómo son los argentinos, decir, no, ¿qué le van a dar de, no sé, 10.000 pesos a este tipo? Obviamente, no hay peor gestión que la que no se hace, ¿o me equivoco? Sí. A ver, ¿hubo un ejemplo que se hizo para decir que esto no va a funcionar? Nunca. Entonces, arranquemos por ese lado. Pero claro que yo acá me pongo a que no estoy criticando a un presidente, a un gobernador, a un no sé a quién le toca. Porque claro, cuando te dicen, me dan 10 porotos, y de estos 10 porotos tengo que alimentar a los niños que no se mueran de hambre, a la educación y claro, nada más vale, hay otra prioridad, ¿me explico? Hay otras prioridades. Pero en muchas partes del mundo, veamos, seamos conscientes, estemos atentos, que hay muchas veces cierto impuesto que se le cobra a diferentes empresas multinacionales y grandes, donde se vuelca directamente a esto del deporte. Claro, acá está el impuesto en los celulares, en los abonos de los celulares. Claro, bueno, esta es una iniciativa buena, ¿no? Que por ahí es un peso por persona, claro, que por ahí para unos pocos, pero... Es una iniciativa buena que llegue a buen final, que llegue a atleta. Siempre. Es importantísimo esto, que llegue a buen final. Qué sé yo, yo en lo que es la parte deportiva, sinceramente, o la parte de atleta, o la parte no solo de preparación física, por eso en esto de lo que es política, cuando me dicen de política, no sé, yo no sé la política de cuánto está el índice de no sé qué, yo te hablo pura y exclusivamente lo mío. He visto tanto atleta a nivel mundiales becados con todas las letras, y no puede ser que nosotros no lo tengamos, no. Eso es un error que vamos a tener hasta el día que no lo cambiemos, lo vamos a seguir teniendo, lamentablemente. Y los deportes de conjunto, gracias a Dios, ¿por qué? Porque tienen unas asociaciones millonarias. La asociación de AFA, o sea, figura entre una de las más millonarias del mundo. Esto no estoy hablando porque sí, o sea, no es ninguna novedad. Y
Y bueno, una como la han peleado las chicas de hockey, las leones y demás, es muy diferente, o vóley o básquet, muy diferente, pero son asociaciones donde ya tienen experiencias internacionales y saben cómo manejarse sin mucha ayuda. Se ponen el chaleco antibales y ya saben cómo atacar a nivel internacional estas cosas. Ahora un pobre pibe que está compitiendo, supongamos, en el pasaje de valla, sí. No sé, en tiro de valla, no sé, en lanzamiento de disco, en ciclismo de velocidad, como ha habido también. Ya es mucho más difícil. No hay infraestructura. O sea, dígame, ¿cuántas pistas de atletismo conocen con césped sintético mínimo que existe a nivel internacional en San Nicolás? No. En todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires empezamos a contar, y esta mano me sobra. ¿Me explico? Yo he vivido 5 años en Australia y he hecho parte de mi primario y secundario, porque mi viejo fue a trabajar allá y demás. Madre de Dios, si uno compara lo que es la política allá, y es en esto de lo deportivo, no me meto en otras áreas, en lo deportivo, por favor. Los miércoles, día de deporte, sea primario, secundario, día de deporte, y uno compite en la misma escuela con todos sus compañeros y demás. Si uno es muy bueno, vayamos nuevamente a lo que dije de los americanos. Claro, qué mejor cantera que eso. Si uno es muy bueno, estos 3 separados, ¿qué hacen? Tenis. Bien, no juegan más con la escuela. Los miércoles van a jugar con otras escuelas. Son muy buenos, vas a jugar con otros estados, claro, del país. Claro. Son muy buenos, te agarró la federación y listo, ya vas por otro camino. De las escuelas sale esto. Claro. Los martes y los jueves, estoy hablando miércoles solamente de deporte, los martes y los jueves, educación física, 2 horas y 2 horas, dentro del programa de estudio de toda la semana. Fíjense la cantidad de horas que hay dedicado al deporte. Pero acá no termina. Escuela estatal, yo he ido, pileta de natación climatizada, pista de atletismo. Yo he hecho hasta arco y flecha. No sé las cosas que he hecho. Atletismo, me han puesto zapatos. La otra vez un amigo dice una gran verdad. Es simple. Veamos a ver qué tan desarrollado está nuestra política, ¿no? En la escuela y demás, como dicen. Vayan a cualquier país desarrollado y pregúntenle a cualquier conocido que tengan, ¿hiciste escuela estatal o privada? No importa cuál. ¿Te pusiste alguna vez algunos zapatos de atletismo? Todos te van a decir que sí. Fíjese lo lejos que estamos. No, okay. Acá ni saben que existe. No existe una pista, menos un zapato de atletismo. Esa pavada que yo le estoy preguntando, o tocaste alguna vez una jabalina, o lo han tocado seguro. Nosotros hemos tenido momentos de educación física buenos en Argentina y momentos malos, pero si yo tengo que criticar la parte de educación física en la escuela, por favor, sáquenme la cámara y todo, porque me agarro con colegas míos inclusive, y me trenzo, y agarro pocas horas en la escuela, todo, cada vez que voy, por favor, me agarro una depresión que se me pone la piel de gallina, y termino gastando 3 veces más plata porque voy y quiero, ¿qué me importa el que cobro? Voy y quiero llevar una pelota más, esto más, poner una red, poner conos, hacer, y cada profe de educación física, colega mío, piensa como yo y va a tratar de hacer esto como yo. Lo que pasa es que por ahí, ¿quién recibe todos los balazos? El profesor de educación física. Y no hace nada. Pero ¿cómo que no haga algo? Si ahí es un secundario. ¿Cuánto tiene el secundario? 1700 alumnos. Perfecto. ¿Dónde está la parte de educación física? Acá. Este playón que tenés, 6 por 10 metros. No me digas, ¿y cuándo me toca a mí? Tengo que salir con el 7º año. ¿Cuándo me toca? La mitad de una cancha de vóley. ¿Quiere que salten en el mismo lugar? Estamos muy atrasados, pero muy penoso es esto, es muy deprimente, muy deprimente. Entonces, que después nosotros disfracemos todo, como lo volcamos en lo escrito, que vamos, camino a esto, camino a... Pero vamos a la realidad.
la materia justamente de un profesor de educación física es muy práctica, muy práctica. Sacámelo de la teoría la tenés que estudiar en tu casa, vos profe, para saber cómo dar todo. Esa pedagogía y esos principios de entrenamiento deportivo y demás, saber cómo aplicarlo en ese chico, saber cómo llevarlo a que vaya aprendiendo un deporte y hacer algo, pero bárbaro, y tener los elementos necesarios. Pero ¿qué me vienen a hablar de que tengo que hablarle al chico? Hoy en día cada vez más teoría y nos estamos yendo por la tangente. Y culminando esta charla, la verdad que jugosísima, con muchos datos, muchas anécdotas, experiencias que has compartido con nosotros, queríamos preguntarte, ¿qué materia pendiente te queda? Si es que te queda alguna materia pendiente después, de todo lo que has hecho. Mira, yo cuando entré al profesorado de educación física, todos mis compañeros se reían. Y siempre decía, yo hasta no levantar una Copa del Mundo no paro. Ah, mira vos, bueno, está bien, sigo teniendo ese sueño. Está muy bien. Quizás lo hagan algún sueño, en una PlayStation, algo, pero sigo teniendo ese ¿Copa sueño. de algún deporte en particular? No importa, pero llegar a algo máximo como puede ser una medalla de oro, Copa del Mundo. No, está bien, no, o algo así. No es siempre nada. Sueño con algo de eso. Sí. No es nada inalcanzable. Siempre mi idea fue en fútbol, ¿no? Pero la vida me llevó a que he andado por diferentes deportes y la verdad que no me arrepiento de nada porque he aprendido de todos. Muy bien, te agradecemos la verdad un montón por esta charla que has tenido con nosotros. La verdad que la hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho y la verdad que te agradecemos. Y el agradecido soy yo porque ustedes con este medio de comunicación que están innovando con los videos y demás, yo creo que van a tener mucha gente y cada vez esto va en auge y la gente necesita ver un videíto donde pueda tener diferentes conceptos, diferentes experiencias como estuvieron mostrando ustedes y lo vi muy interesante, así que recomiendo la página. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pacho.